6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Un saludo muy cordial a todos en este día de viernes. Bueno, la situación sanitaria, es obligado empezar por ahí. 160 brotes activos. Según los datos oficiales de Sanidad, se declaran 628 diagnosticados como contagios positivos y oficiales de COVID en España. Luego verán que son muchos más. Por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña se declaran 1.111 positivos. No me pregunten por la disparidad de los datos, es tradicional, este gobierno declara lo que quiere. Pero pues ya les gustaría a las autoridades catalanas poder ajustar sus positivos nuevos a los que declara Sanidad. La realidad es que 1.111 nuevos que se distribuyen en el brote de Lérida, en el Segrià 195, en Barcelona unos 300 en total, de los cuales se deduce que funcionan a 120 casos por día. En Hospitalet el brote parece atenuarse un poco y ahora aflora un brote en Tortosa, donde se ha detectado contagio en un hospital que ha sido de momento cerrado, con 6 casos. Eso, y en el terreno cultural, la cancelación de la fiesta del libro, que fue trasladada del tradicional y habitual día de Sant Jordi a otro día este mes de julio, al 23, para que concordase algo con la tradición de la cultura catalana de la rosa y el libro, y que ha tenido que ser pospuesta sine die. En Barcelona se toman medidas, se prohíben las reuniones de más de 10 personas, se recomienda no salir de casa más que para lo imprescindible, comprar, el trabajo, en fin, ya saben. La consigna es quédense en casa y sobre todo no vayan a las segundas residencias, sobre todo procuren estar en casa por lo que pueda ocurrir. Lo contaba la consejera de la Generalitat, Alba Vergés, las nuevas limitaciones. La principal de estas medidas es reducir la actividad social. Por eso las prohibiciones van en la línea de prohibir las reuniones de más de 10 personas. Esto tiene un sentido muy claro. La mayoría de contagios se dan en el ámbito de encuentros familiares, sociales, actividades sociales. Si estos encuentros son de mucha menos gente, si estos encuentros son los imprescindibles y conseguimos evitar cualquier actividad social fuera de nuestra burbuja de personas con las que convivimos y con las que hacemos nuestra actividad habitual de vida diaria, estaremos reduciendo en mucho seguro la transmisión de ese virus. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hacía declaraciones también hoy y en ellas se advierten las diferencias entre lo que quiere hacer el Ayuntamiento barcelonès i lo que hace la Generalitat catalana. És evident que el govern va arribar tard a Lleida i malauradament ha arribat tard a l'àrea metropolitana. I crec que, evidentment, la realitat és aquesta, l'hem de dir, i després, immediatament, hi hem de buscar solucions. Un tono claro de reproche. Llegaron tarde a Lérida y no están haciendo lo que a ella le gustaría y además está muy ofendida porque el Ayuntamiento barcelonés ofreció sus equipos de rastreo de los positivos y Quim Torra se puso estupendo y les dijo que no lo necesitaban. Fuera de Cataluña, la situación, ya saben que estamos tratando entre todos de impedir una segunda oleada masiva. En Aragón se estudian medidas más severas en la comunidad, sobre todo en Zaragoza. Ya saben que también Barbastro ha retrocedido y que se encuentra en fase 2, pero bueno, la idea de que los brotes están ahí y se extienden por todo el país la reflejan los siguientes datos. Miren, en Soria hay 35 nuevos casos positivos y un fallecido. Resulta que es el monitor de un campamento para jóvenes en el que desarrollar sus aptitudes para el balonmano. Están todos confinados y hay 35 menores afectados. Hay confinamientos de edificios, probablemente de barrios también dentro de poco, en Valladolid. En Murcia se han extremado los controles y la afluencia a las discotecas, se han cerrado 4. En Extremadura hay también contagios, 10 casos positivos. Parece que la cosa mejora un tanto en Galicia, aunque se mantienen los brotes de Amariñas, en fin, aunque con, como digo, menos contagiados diarios. En total tienen allí 227 casos de contagio.
En Córdoba, que hasta ahora no salía en este triste ranking de los positivos, hay 10 positivos después de una fiesta. Todo esto lo digo, los detalles, para que ustedes tengan en casa la prudencia elemental. Los casos positivos, como digo, en Córdoba tienen que ver con una fiesta de graduación del bachillerato. Son, por tanto, todos los confinados y los que están siendo objeto de test, pues chicos que acaban de terminar el bachillerato. En el País Vasco se mantienen los contagios, parece que van ligeramente a menos. Tolosa, ya saben, Zarauz, en fin, el País Vasco mantiene un nivel de 58 contagios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía en una entrevista esta mañana que si la situación se descontrola, y es posible que sea así, no es seguro que vaya a ser así, pero es posible que vaya a ser así, el Gobierno tendrá que actuar. Hasta ahora ya saben que el Gobierno se ha caracterizado por dejar esto en manos de las administraciones autonómicas, pero ya empieza con la advertencia el filósofo Illa. Con mucha acumulación de población, con mucha densidad de población, ¿no? Por tanto, preocupados hemos estado siempre, y ahora especialmente por estos brotes, pues no les escondo que hay una preocupación profunda, sí. Este escenario de control, el papel prioritario, digamos, corresponde a las comunidades autónomas, que en mi juicio están actuando correctamente. Ahora, si vemos que la transmisión afecta a varias comunidades autónomas limítrofes o escapa al control y requiere una actuación más contundente, con una limitación de algún derecho fundamental de una forma mucho más generalizada, pues que nadie duda que actuaríamos. No estamos en este escenario. De momento, todos los brotes que hemos tenido, los 158 activos y los que ha habido desde el principio de la pandemia, han sido controlados con las medidas que pueden aplicar y que están aplicando las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo se extiende la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la calle y en los lugares públicos. Se reducen los aforos en algunos lugares. Galicia va a extender en breve las mascarillas y Castilla-La Mancha va a hacer lo propio el próximo martes. Lo anunciaba Emiliano García Paje. Al final hemos llegado, por la información que tenemos, a la conclusión, y lo vamos a aprobar el martes que viene, de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en toda la comunidad autónoma y de manera permanente. Por una razón elemental, si me lo permiten, además de como homenaje a toda la gente que se está esforzando, a todos los profesionales que se están dejando la piel, como homenaje de una manera especial a todos los que han fallecido y a sus familias, como homenaje de respeto elemental de que hemos tomado cuenta y lección y que la hemos aprendido de lo que ha pasado, y sabiendo que el 98% de la gente está cumpliendo correctamente con la norma, no queremos bajo ningún concepto que ese pequeño margen de gente que no se comporta como debe, simple y llanamente termina haciendo inútiles o estériles las medidas de prevención del resto. Qué bien le iría a España si este señor fuera el que fuera secretario general del PSOE, y el que estuviera en la presidencia del gobierno. Es puro sentido común, destilado simple pero eficaz y serio. Ahora quiero que vean imágenes en La Rioja de cómo pues hay sanciones, hay 46 sancionados por no usar las mascarillas. Esto se está poniendo serio. ¿Y por qué se está poniendo serio? Porque seguramente ustedes en casa pues hacen las cuentas y dicen, bueno, Horcajo habla de 1.111 contagios en Cataluña, más todos los que va contando, pues estamos hablando del orden de 2.000 personas que pueden estar en problemas, en positivos por coronavirus. Tampoco es tanto si comparan con la población, con los 47 millones de habitantes. Pues sí, en eso llevan razón. Sin embargo, los que entienden de todo esto están pensando, aunque no lo dicen, que, por ejemplo, pues Barcelona, donde hay 300 casos positivos, a lo mejor se despierta mañana con 3.000. O a lo mejor se despierta pasado mañana con 6.000. Ese es el asunto. Por ahora la situación es controlable porque las unidades hospitalarias no están en situación de bloqueo y las UCIs tienen capacidad de ir absorbiendo, caso que sea preciso, enfermos por el COVID, pero quién sabe. Y los que saben son los que entienden de esto, los virólogos, los científicos, nos están advirtiendo con mucha severidad. Por ejemplo, Margarita del Val, que es una de las personas más acreditadas, una conocida viróloga, dice, hombre, la situación por ahora está bajo control, pero estamos cerca de una segunda oleada. Así es que tenemos que tomarnos muy en serio lo que está pasando en este país, en los asuntos de la pandemia, porque no lo demos
como mucha gente hace, bueno, esto fue el pasado, sí, ya, bueno, en fin, tal, pero no, tómenselo absolutamente en serio, porque los que entienden dicen que estamos cerca de una segunda oleada. La pensaban, la preveían para octubre, pero nadie dijo que no pudiera ser en julio. Es más, hubo quien sí lo dijo. Por lo tanto, hagan que los suyos tomen en serio estas advertencias, usen la mascarilla, eviten en lo posible las concentraciones, las fiestas, todas esas cosas que son el origen de muchos de estos brotes. Otros nos llegan de fuera y contra eso, si no se toman medidas en los aeropuertos, en los puertos y en las fronteras, va a ser más difícil luchar, pero bueno, dicho queda. Vamos a hablar a continuación de Francia. Vamos a hablar de Francia y de las medidas que está tomando Francia, que a mí se me antojan envidiables, visto lo que está haciendo aquí el gobierno de Pedro Sánchez. Lo vamos a hacer, como casi siempre que hablamos de Francia, con un buen amigo de la casa, don Patrick Marion. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Empresario francés. Lo primero de todo, Francia toma medidas económicas, tal vez en el buen sentido, en el sentido que yo añoro en España. El nuevo ministro Bruno Le Maire ha anunciado un programa que será realidad en septiembre, pero que ya advierte que va a haber 20.000 millones de rebaja fiscal para las empresas. ¿Cómo ha sido eso? Así es, Javier. Bueno, digamos que esas noticias se han ido desgranando durante estos días, ¿no? Bruno Le Maire, que es ministro de Finanzas, es uno de los que se quedan, además, por haber hecho un buen trabajo desde el primer gobierno de Édouard Philippe, y se queda con Castex. Y bueno, es el que, incluso con mayores poderes ahora, es el que lleva actualmente pues toda la economía de Francia por el impecable trabajo que está haciendo. Las ayudas, pues sí. ¿Qué ha habido? Pues curiosamente en 3 días seguidos solo se ha hablado de eso, aunque todavía no se conocen al detalle, pero el día 13, lunes, lo que ha habido es Bruno Le Maire hablando en RTL, una emisora de radio francesa, ya desgranando las cifras a nivel de, bueno, 100.000 millones de euros para el conjunto, digamos, de las medidas que se van a tomar, tanto a nivel social como a nivel, digamos, de ayuda a empresas, exoneración de impuestos y demás. El relé lo tomó Emmanuel Macron el día 14 de julio, fiesta nacional, que volvió a recuperar esa fórmula de una rueda de prensa después del 14 de julio, que no se hacía antes, y bueno, que no se hizo durante los primeros mandatos de Macron, pero bueno, pensó que era el momento, porque era una fiesta nacional un poquito más deslucida, solo se hizo en la Concorde, no hubo bajada de los Campos Elíseos y demás. La parada militar, la parada militar en cuestión. Por los de derechas, los de centro y los de izquierdas en Francia, que esto es bastante distinto a como lo conocemos nosotros, pero bueno. Entonces todo digamos, se centralizó un poquito más en la Place de la Concorde, bien hecho, bien organizado, homenaje evidentemente a todos los que habían dado el callo, sobre todo pues toda la parte, digamos, de sanidad, médicos, enfermeras y demás, representados también por digamos, todo lo que es el servicio médico oficial de los ejércitos que estaban ahí, y al día siguiente pues le tocaba a Castex, delante de la Cámara de los Diputados, al nuevo primer ministro, el desgranar pues la política que tiene que poner en marcha ahora para los 600 días que quedan. Ahora iremos a eso, pero me interesa que en el plan de rebajas fiscales, Francia es el país de los impuestos. Sí. El peso de los impuestos más fuerte que ha habido en Europa, no sé si todavía, pero hasta ahora lo ha tenido el ciudadano francés. Así es que ahí se oiga hablar de rebajas fiscales tiene un tono novedoso extraordinario. Y es la reivindicación que llevan haciendo las patronales en Francia desde hace tiempo. Así es que esta es una gran noticia, ¿no? Correcto. Es una gran noticia y esperamos, bueno, que el detalle de esas medidas pueda sobrevenir, digamos, durante el mes de agosto, que es cuando Le Maire ha dicho que las pondrían en marcha, digamos. Pero hay dos constantes que ya se han anunciado. Una, evitar las deslocalizaciones. Es decir, el gobierno francés va a ayudar a todos aquellos para que se queden y no para que se marchen. Es decir, habrá dinero para que se queden. Eso es muy importante, ¿no? Es importantísimo, sobre todo por, bueno, según el discurso de política nacional que quiere poner en marcha Castex y que ayer la desgranó delante de la Asamblea, él quiere actuar mucho sobre las regiones, quiere actuar mucho sobre las deslocalizaciones y quiere sobre todo que las empresas se queden. Y hay un impuesto en Francia, un impuesto a la producción industrial, más o menos, una especie de impuesto al valor añadido de producción,
que es uno de los frenos para que las empresas puedan elegir un territorio determinado en Francia e implantarse. Pues se está hablando de una potente rebaja o bien quizás de su supresión. He leído el discurso y le voy a señalar una frase porque a ustedes les va a orientar muchísimo. Que cueste más barato abrir una fábrica en Francia que en los países competidores. Sí. Es un poco el tono está dado. Me parece muy correcto. Y es correcto. O sea, quiere Francia, Castex en este caso, el primer ministro, quiere que Francia vuelva a ser competitivo para el conjunto de las inversiones que deban producirse y para impedir deslocalizaciones que se han producido. Que se marchen porque el clima fiscal les sea poco rentable a los empresarios que tengan la disposición de ánimo de querer invertir en esta Europa con problemas y en este país, Francia, pues que como España tiene una repercusión del coronavirus importantísima sobre su economía. Me llama la atención del plan de rebajas. Proteger a la aeronáutica, proteger al automóvil y proteger a la industria farmacéutica. Exacto. Y proteger de una cierta manera el transporte, aunque bueno, no deja de ser un servicio, volviendo a, digamos, poner el acento sobre el transporte ferroviario. O sea, que quedó un poco maltrecho, con dificultades, modernizarlo y demás, ¿no? Abaratarlo. Y sobre todo, para que sea entendible, es incluso dos medidas muy curiosas, que es volver a favorecer lo que es el tráfico nocturno, tanto para pasajeros como para mercancías, que quedó un poco diluido, digamos, estos últimos años, ¿no? Y también volver a recuperar una serie de líneas antiguas, curiosamente, pues a líneas antiguas de tren que estaban en desuso, pero que pretenden, pues oye, dar un poquito más de movilidad y también tratar de que el COVID no se extienda pues con movimientos innecesarios. Sí, porque uno de los planes novedosos del nuevo Castex, el nuevo primer ministro, es producir una cierta descentralización del Estado. Este es un buen conocedor de lo que podríamos llamar la Francia profunda. Sí. Y en eso va a poner empeño en su legislatura. Sí. Curiosamente, había oído hablar de Castex hace tiempo ya, primero por haber sido un ministro uno de los asesores de Sarkozy en su tiempo, muy vinculado a la salud, por cierto, además ha sido el hombre que ha, digamos, organizado todo el desconfinamiento, antes de ser nombrado primer ministro. Es un, ex alumno de l'ENA, École Nationale d'Administration, con lo cual no puede haber demasiada sorpresa. Que no salga de la misma madre, la Escuela Nacional de Administración, en la que hay cosas que no se discuten. El que incurre en procesos de corrupción le gira la espalda a la ENA, y esa es una garantía para los ciudadanos. Totalmente. Y curiosamente, pues también, ha sido alcalde de Prades, digamos en una zona de Cataluña francesa, pero cerca de Cerdaña y demás. Y curiosamente, en una entrevista que pude leer de Castex en su momento, es un apasionado de los trenes. O sea, a este hombre le gusta el tema del tren. Y tenía algo con lo que podía jugar. Porque en el sur de Francia, en Cerdaña, existe un pequeño tren que llaman el tren amarillo, le train jaune, que es un pequeño tren que está muy alto, es uno de los más altos a nivel por los Pirineos, que reúne la ciudad de Font-Romeu junto con Villefranche-du-Lauragais, y ese tren amarillo, él trató de que efectivamente no hubiese un cierre de ese tren que no era rentable para nada más que por motivos turísticos, y fue el que decidió en su momento, apretando a las teclas necesarias, de que fuera dotado de frenos especiales, creo que son, no sé si hidrostáticos o algo por el estilo, para que pudiese seguir corriendo. Y su línea, esa línea que es su preferida, la quiere llevar hasta Perpiñán. O sea, es algo que, curioso, pero... No parece un gran trayecto. No parece, pero dentro de eso... Pero sí un acto simbólico que refleja la bioactividad del nuevo Jean Castex, que es un tipo pues que está por activar las regiones, la Francia profunda. Lo está totalmente. Es un señor bastante cercano y que trata de facilitar las cosas, ¿no? Uno de los detalles, digamos, de sus primeros días de mandato, ¿no?, es que si antes con el anterior gobierno, que ha funcionado, o sea, de Édouard Philippe con Macron, realmente eran un tándem, y se veía eso, que era un tándem, demasiado tándem. Es decir, cuando se desplazaba Macron con Philippe, pues bien, y Philippe con Macron, pues también. Pero lo que no hacía Édouard Philippe era pasearse, entre comillas, llevar a sus ministros de la mano, cosa que sí hace Castex. O sea, él
se va a sitios donde hay que solucionar cosas y se va con los ministros del ramo o los que tienen que hacer algo. Tiene un sentido de equipo que no tenía el otro, ¿no? Efectivamente. Bueno, ha pasado ya el 14 de julio, el Día Nacional Francés. Quiero rememorar una imagen, solo una imagen de Emmanuel Macron, del presidente francés, en esos actos. Bueno, eso que ven ahí es una mascarilla negra con la bandera francesa. Exactamente eso es lo que llevaba Aznar el día del funeral de Estado en España, y le cayó la del pulpo en las redes sociales, porque la gente no entendía cómo se puede utilizar un funeral de Estado para que un expresidente del país lleve una discreta, tan discreta como la que lleva Macron, bandera de España en su mascarilla. ¿Incomprensible o no? Incomprensible a los ojos de un francés, donde esto evidentemente, pues bueno, no forma parte de la vida cotidiana de un presidente, tiene su mascarilla, la tiene identificada. Con Francia, es presidente de Francia, está dentro de una lógica absolutamente abrumadora. Bastante aplastante, sí. Bueno, es que aquí la lógica es distinta. Por cierto, que le tengo que preguntar si vio el funeral de Estado español. Vi una parte del funeral de Estado español, ahí no todo, seguramente entero. Pudo ver, o incluso resúmenes en los telediarios, Sí. etcétera, cómo se adoptaba lo que aquí algunos han llegado a calificar de casi rito republicano masónico. Mucho círculo, mucho concéntrico, mucho tal. ¿Esto es así? Vamos a ver, eso de sacar punta a las cosas de esa manera, pues no sé, parece a veces un poco ridícula, ¿no? Pero bueno, pero quizás estaba lleno de círculos. Quizás estaba lleno de círculos, eso es cierto. Entonces, bueno, el círculo, pues como todo el mundo sabe, pues tiene la ventaja de que nadie está alejado de un sitio determinado, con lo cual todos conviven para un cierto acontecimiento, y ese quizás era el sentido. Pero bueno, sorprendente, ha sido sorprendente de todas maneras. Bueno, en cualquier caso, Francia está tomando las medidas, el impacto sobre los ciudadanos de la crisis. ¿Qué dicen los franceses? Los franceses, bueno, dicen, hay dos cosas. Primero, la excelente entrevista que hizo Macron con dos periodistas conocidos en Francia después del 14 de julio, bueno, fue apreciada de forma distinta por según qué estamentos, ¿no? A lo gordo, si lees cierto tipo de prensa, pues lo que ocurre es que Macron no ha convencido, pero eso cada vez que habla es normal que haya ese tipo de críticas. Si solo dicen no ha convencido. No ha convencido, pero por otro lado, lo que sí se esforzó es de dar pues una serie de medidas, claramente en marco, para tratar de explicar lo que Jean Castex tiene que poner en marcha ahora, ¿no? Y digamos que lo que yo sí lo he escuchado y lo he visto, y evidentemente pues me ha gustado sobre todo el foco que ha querido imponer sobre la juventud francesa. Es decir, en un momento en el que se van a parar el equivalente de los ERTES allí en Francia, que han llamado el paro parcial y tal, pero equivalente a ERTES, ¿no? Que supone, bueno, pues casi 700.000 personas, ¿no?, que pueden estar ahí para tratar de recuperar su trabajo en base a ese relanzamiento económico en el cual se tiene que confiar algo para poder reabsorber, digamos, esos profesionales. Y por otro lado, también, y no se ha olvidado de ello, es que en septiembre, ahora, pues 500.000 jóvenes, si no más, aparecen sobre el mercado del trabajo. O sea que, además, hay que poder ayudarles también. Y todas esas medidas pues, se van a desgranar, se van a realizar. Y es bastante completo a nivel formativo, a nivel ayudas para familias que tengan dificultades y también para esos jóvenes que deberán encontrar un empleo, pero que mientras tanto sí lograrán tener un apoyo. Ya veremos de qué manera y en qué formas y sobre todo con qué tipo de ayudas financieras, pero al menos no se ha olvidado de ese tema. Y eso es importante, porque al fin y al cabo... Como aquí y en el plano formal, el objetivo es el empleo. En eso no hay ninguna duda, en eso han insistido tanto Macron como el nuevo Jean Castex. Pero las diferencias sutiles, pero están ahí. Por ejemplo, yo le voy a hacer casi un test. ¿En Francia alguien duda de las cifras de muertos? No demasiado. No demasiado. Es decir, si reflexionas, te pueden parecer pocas. Es verdad que los muertos por el COVID en Francia han rebasado algo los 30.000. Estamos en 30.000 y pico, hace 4 o 5 días, 30.000. Los comparas con España, donde dicen a nivel oficial cuáles son las que hay,
y obviamente siempre ponen en entredicho esas cifras porque es evidente que ha habido más por el tema de las residencias de la tercera edad, por una serie de muertos que... Bueno, en Francia es probable que haya ocurrido, digamos, lo mismo. No obstante, yo diría que el control ha sido distinto, o sea, el control ha sido más efectivo. Lo he visto por una serie de reportajes y por gente que conoce bien la sanidad en Francia, con lo cual hablo de vez en cuando, y esa duda no existe tal y como existe aquí actualmente en España con las cifras de fallecidos por el COVID. Bien, yo le sigo preguntando. ¿En Francia se conocen los nombres de los fallecidos? Sí, ahí. ¿Se conocen? Ah, claro. Ahí. Ah, claro, ¿cómo que claro? Oiga, pero que usted está en España, que en España ese es un secreto de Estado. Sí, no la he consultado. Hay una lista efectivamente oficial que se puede... Bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo le haces homenajes si no sabes quiénes son? ¿No? Bah, Efectivamente. Ese es un dato. En Francia, además, existe cierto temor entre la clase política porque se ha abierto un proceso de depuración de responsabilidades en el plano judicial. Correcto. Un proceso al que la clase política, les digo, pues lo ve con cierta preocupación. Con un cierto recelo y preocupación, pero bueno, es normal, o sea, no todo ha funcionado tan bien como se quiere hacer pero creer. Se están depurando esa responsabilidad. Sí, Es decir, que si ha habido falta de material sanitario, si ha habido errores en la gestión hospitalaria, si ha habido en el manejo de Vamos test... a ver. Sí, yo solo quería hacer hincapié en un tema, es que sí ha habido una respuesta suficientemente eficaz. Lo que pasa es que curiosamente no se ha visto mucho en las cifras. El estudio este de Cambridge que ha salido hace poco ese tiempo... que pone a España como el último país del mundo, el que Correcto. peor ha gestionado la crisis. Correcto, Sí. pero es que Francia te lo encuentras 3 o 4 líneas por encima. O sea, es decir, también ha habido... sale bien parado. Tampoco sale bien parado. Es decir, algo no ha funcionado bien, sobre todo en los inicios, evidentemente, hay que saberlo. O sea que Francia empezó a confinarse a partir, digamos, de la zona de Mulhouse, Colmar, toda la zona de Alsacia y demás, y de repente no sabían qué hacer con los pacientes en UCI. Se alquilaron trenes para poder llevarlos a otras ciudades, a otros países incluso, a Austria y demás, ¿no? Que por cierto eran los invitados de honor del 14 de julio, por la ayuda prestada a esos franceses con problemas de salud y COVID. Bueno, ¿hay rebrotes en Francia? Y esta es mi última pregunta. Sí, igual que aquí. Están ahora en una post-pandemia además, con preocupación. Curiosamente con zonas, ¿no? La zona, que es una zona que conozco bien porque he ido varias veces a pasar vacaciones ahí, incluso he trabajado en esa zona, que es la zona de la Mayenne. La Mayenne, que está por encima del Loira, digamos, cerca de Charente y tal, que es un verdadero paraíso, es muy verde, muy agradable y demás, donde evidentemente también es cierto que la infraestructura médica no es una infraestructura, digamos, de fácil acceso, ambulatorio, por así decirlo, ¿no? Y allí, pues sí, hay un rebrote de COVID y se está tratando de tratarlo un poco de la misma manera, diría yo, sin andar en comparaciones, que en España. Es decir, vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de controlarlo, mientras las cadenas de transmisión las tengamos más o menos estudiadas y conocidas, pues vamos a tratar de solventarlo así. Pero sí, hay rebrotes, efectivamente. ¿Cómo es el acceso a las vacaciones de los franceses ahora? ¿Con mascarillas, con limitaciones? A ver, sí, digamos que eso no deja de ser una recomendación, lo que pasa es que el 1 de agosto la mascarilla será obligatoria. Obligatoria, como aquí ya está en 13 comunidades autónomas y creciendo. Sí, sí. Entonces, la gente no sale o sale poco, sale menos, pero tratan de elegir también las zonas. Conozco a muchos amigos franceses que van a Cataluña o a España y tal. De momento no han cancelado sus vacaciones, van a ir con prudencia, saben perfectamente lo que hay que hacer, pero... Bueno, Están en un territorio similar. Están en un territorio similar. Don Patrick Marion, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus opiniones. Gracias. Te deseo un ti, buen fin Javier. de semana. A ver si los rebrotes nos permiten por lo menos un buen fin de semana. Ya veremos la semana que viene cómo va quedando la situación. En fin, nos vamos a ir a publicidad. Y a la vuelta les tengo que contar una serie de cosas extraordinarias. El periplo de Sánchez por el Consejo Europeo, cómo le va a esa aprobación absolutamente necesaria de los fondos europeos si queremos que la economía española podamos pensar que llega a un empate entre ingresos y gastos gracias a la aportación europea. ¿En qué tiene que ceder Sánchez? Va a tener que ceder en cosas, eso es evidente, cosas que tienen que ver con que el dinero se tenga que devolver fundamentalmente y con el que venga sin la obligación de retornar, pues que se aplica
que se aplique de forma finalista a los planes que diga Europa, no a los que diga el gobierno de Sánchez. Bueno, esa es un poco la tensión que luego, después de la publicidad, vamos a ir detallando. Desde hoy, este fin de semana, España se la juega en el Consejo Europeo. No creo que haya acuerdo este fin de semana, pero sí podría haber avances y todo depende de la actitud de España y de la actitud de los países llamados frugales. Ahí ven a Sánchez entrando en los primeros compases de las reuniones que tienen por primera vez cara a cara en una sala especial, guardando las distancias, las mascarillas, etcétera, pero por primera vez en 5 meses se ven los líderes europeos cara a cara. En España, a pesar de que sea un clamor que el trabajo que está haciendo España con sus diplomáticos y sus técnicos no ha sido el que esperaban ni en España ni en Europa, pues ya no faltan. La vicepresidenta Calvo es un ejemplo que sale a presumir del buen trabajo que ha hecho Sánchez. Sánchez se ha tomado esto como una especie de verbena, visitando líderes europeos, sin sacar nada de provecho, pero muchos le reprochan que sus técnicos, sus diplomáticos, no han hecho un trabajo previo que permita en esa especie de verbena que consoliden ciertos acuerdos con España o que España sea mejor entendida, por ejemplo en Suecia, por ejemplo en los Países Bajos, por ejemplo en París o por ejemplo en Berlín, que son los escenarios de esta ronda que ha hecho el presidente español. Luis de Guindos, que es un cargo importante del Banco Central Europeo, decía hoy que esperaba que en los próximos días llegara a un acuerdo. Yo creo que rebosa optimismo el bueno de Luis de Guindos, pero que en Europa parece que cada vez es más difícil que el acuerdo llegue después de esta reunión del Consejo Europeo y que probablemente se tenga que convocar otra. Escuchamos a Luis de Guindos. Bueno, yo espero que haya, y espero no confundir mis deseos con la realidad, un acuerdo relativamente rápido. No sé si va a ser este fin de semana, pero seguramente, si no es este fin de semana, que sería lo mejor, estoy convencido de que va a haber importantes progresos, ¿no? Y espero que antes de final de julio sí haya un acuerdo que sería positivo, porque no es solamente el contenido del fondo de recuperación, la cuantía, la distribución, es la señal política que se envía. La señal política, lo que sí se ve y esto es curioso, ¿no? Porque, claro, el Banco Central Europeo y la política monetaria, en última instancia, pueden actuar en muchos frentes. Podemos intentar elevar la inflación, que está por debajo del 2%, podemos intentar tranquilizar a los mercados. Pero al final, en última instancia, es muy importante que haya la señal política de una actuación conjunta por parte de los diferentes países, de los diferentes gobiernos. Y lo importante, ¿qué piensa Sánchez después de la verbena con los presidentes europeos? Parece que sigue en lo suyo. Le escuchamos a continuación. Bueno, hoy creo que estamos ante un consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita también es la situación que estamos atravesando. Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad, estamos viendo los datos en América, también en otras partes del mundo. Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. Y en consecuencia, todos los Estados miembros, todos los líderes europeos, estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo. Un buen acuerdo, en primer lugar, para nuestros compatriotas, para nuestros conciudadanos que están sufriendo en primera persona las consecuencias no solamente sanitarias sino también económicas y sociales de la pandemia, y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que plantear un fondo de recuperación que transforme nuestras economías en economías mucho más resilientes, verdes, digitales, inclusivas, donde la cohesión no solamente territorial sino también la cohesión social sea uno de sus principales objetivos. Así que España acude a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo. Qué bonita es la palabra, resilientes. Resilientes es un término que se aplica o que proviene de los materiales que después de estar sometidos a una torsión vuelven a recuperar lo que fueron anteriormente, la forma que tenían anteriormente. Ya nos gustaría recuperar la forma que tenía la economía española, por ejemplo, en enero. Ya nos gustaría mucho. El problema de este hombre, de Pedro Sánchez, es que
no sé si se lo han explicado lo suficientemente claro, pero que en Europa no cuela un gobierno que tiene en el gasto su casi única principal virtud: gastar, gastar y gastar, sobre déficit, sobre deuda. Todo se deja al gasto, y que quiere el dinero y que lo quiere pues sin tener que devolverlo, sin tener esa obligación, con mucho dinero en la cláusula de no retorno. Ese es fundamentalmente el asunto que nos separa de los llamados países frugales. Después de la verbena, de la ronda, cabía esperar que Sánchez acudiera a este Consejo Europeo pues con una especie de acto de contrición, dispuesto a hacer algún pues reconocimiento a aquellos reproches que son obvios. En Europa no gustan los gobiernos en los que toman las decisiones junto a comunistas, eso es una obviedad, y en Europa no gusta un gobierno que solo piensa en el gasto y que en lo que podemos llamar las medidas de estímulo de las empresas ha apostado una cantidad de dinero ridícula si se comparan con los planes franceses que hemos escuchado antes, o con los planes italianos, o con los planes alemanes, o con los planes de casi todos los grandes países europeos. Bueno, vamos a abrir la página de economía. Esto en el fondo tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, con el profesor Juan Carlos Higueras del EAE Business School. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, no le oigo. Vamos a ver si somos capaces de resolver este problema de sonido que tenemos con usted. En cualquier caso, la primera pregunta, me dicen que es un asunto de su micro, a ver si lo puede activar. La primera cuestión que yo le quería plantear, y creo que usted sí puede escucharme, es que ahora sí, muy buenas tardes, le decía, profesor, ahora sí, le escuchamos y le vemos perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué expectativas tiene usted de este Consejo Europeo, que puede acabar a trastazos, porque hay una amenaza de bloqueo a los planes por parte de Holanda, que la propia Merkel reconoce como un acuerdo muy difícil? ¿Qué expectativas le ve? Es que es muy complicado, porque hay que poner de acuerdo a 27 países, cada uno con sus problemas económicos y políticos, porque aquí hay que conjugar ambas cosas. En el caso de España es que pues el gobierno va con una mochila o con un currículum vitae que no le favorece, ¿no? Tiene una pérdida de credibilidad importante en Europa, un gobierno manirroto, que gasta y gasta y gasta y que no apoya a las empresas, y además son muchos temas a los que tienen que llegar al consenso, ¿no? No solamente es el fondo de rescate, es la cuantía también del presupuesto plurianual, es también las condiciones a partir de las cuales se va a acceder a ese dinero. Es también la serie de reformas que pide Europa o que puede pedir Europa a los países que accedan a este dinero. Es también el problema de posible pérdida de fondos de la política agraria común y de fondos de cohesión, porque todo el mundo sabe que en Europa ahora mismo, digamos, la principal directriz es la digitalización y la transición energética. Pero también es importante decir, ¿y esto cómo lo vamos a financiar? Porque ahora el debate que también en Europa es de subir impuestos. Hay países que están en contra de subir impuestos, sobre todo las empresas. Y subir a impuestos y además pedir dinero sin ningún tipo de supervisión, como es lo que estamos pidiendo, es complicado que se llegue a algún tipo de acuerdo, sobre todo porque en el caso del primer ministro holandés, que ya tuvo una reunión con Sánchez el otro día y ya le marcó las cartas y por dónde iban sus ideas, pues es que no puede volver a su país con un acuerdo que no le favorezca, porque eso tiene que votarlo cada uno de los países, ¿no? Es complicado. Rutte, ese primer ministro holandés que forma parte de la familia liberal europea, le dijo a Sánchez: créditos sí, subvenciones no. Ese es un poco el planteamiento que luego le reiteró el primer ministro sueco. Bueno, vamos a la macroeconomía española. Hoy tenemos datos de la deuda pública. La zandareada macroeconomía española hoy se enfrenta con uno de sus demonios. La deuda pública supera ya el 100% del Producto Interior Bruto y se ha incrementado casi un 2% en el mes de febrero, sumando 22.000, casi 22.500 millones. ¿Cómo ve este problema?
Bueno, pues de esto hemos hablado durante muchos programas, ¿no? Esto no es más que el principio de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de lo que queda de año, ¿no? Que es muy probable que alcancemos una deuda del 120% de nuestro PIB, como consecuencia de que el déficit va a estar entre el 10 y el 15% del PIB, y ese déficit habrá que financiarlo con deuda. Todo dependerá de si llega dinero de Europa o no llega, que no parece que vaya a llegar este año, con lo cual pues la situación apunta mal. Y luego resulta que los tribunales de justicia se acomodan a lo legislado por el Ejecutivo de Sánchez Iglesias. Tenemos una sentencia en un juzgado de Sabadell que así lo demuestra. Esta sentencia avala la prohibición de un despido que realiza una empresa y obliga a la empresa a readmitir a una trabajadora que era una empleada temporal por obra y que a la que le vencía el contrato justo al principio del estado de alarma. Así es que la sentencia judicial dice no se puede despedir y esta señora la tienen que readmitir. Bueno, a mí me parece bastante sensato, porque esto no es más que una muestra de la precariedad laboral que tenemos en nuestro mercado de trabajo. Una señora creo que tiene 64 años, que ya llevaba encadenados varios contratos por obra y, hombre, independientemente de los fundamentos económicos que argumenta la compañía, pues hombre, yo creo que en el estado de alarma, con la situación que está cayendo, esta compañía en concreto, pues se podría haber permitido el lujo de evitar esto. Y al final los jueces favorecen a la parte más débil, que en este caso es esta trabajadora. Está bien, por tanto. Si me permite, hacemos el cierre del IBEX 35 en la jornada de hoy, que es viernes. El IBEX pierde 0,46%, cierran 7.440,40. Las empresas que han tenido un mejor comportamiento en el día de hoy son Bankia, que sube casi un 3%, Siemens y Naturgy, las que más bajan, IAG, Acciona y Almirall. Un cierre sin pena ni gloria. Sí, bueno, un cierre un poco a la expectativa de ver lo que ocurre en el Consejo Europeo. En cualquier caso, es un cierre positivo semanal, mejora lo que el cierre de la semana pasada, y bueno, pues el IBEX se está moviendo en una banda entre los 7.100 y 7.500, no consigue vencer la resistencia de los 7.500 y está oscilando dentro de ese canal, ¿no? El caso de Bankia, pues que es el que más ha subido, probablemente por el mensaje del Banco Central Europeo en el que dice que Bankia sí va a poder repartir dividendos, ¿no? Bueno, vamos a ver caso a caso algunos de los más llamativos que hay en el IBEX. Por cierto, Iberdrola. Iberdrola va a ser líder por capitalización del IBEX. No sé si por mérito, sin duda mérito tendrá, o por demérito de otras que competían y que estaban incluso por delante de Iberdrola. Probablemente por demérito, ¿no? Pero no por demérito de la empresa, sino por la situación que nos rodea, ¿no? La que está liderando por capitalización es Inditex, y Iberdrola pues ya se está acercando muy peligrosamente y es probable que la supere. Hay que decir que todo lo que es el sector energético pues tiene una situación del entorno, con la incertidumbre que estamos viviendo, bastante favorable. Hay desde hace ya un tiempo y los próximos años vamos a ver muchas operaciones corporativas de fusión y adquisiciones dentro del sector energético, porque es un sector regulado favorablemente para los inversores, porque los inversores los grandes inversores tienen pocas alternativas, dadas los tipos de interés negativos o muy bajos que hay en lo que es deuda soberana, y porque de alguna forma pues todos los gobiernos de Europa, sobre todo, están empujando mucho lo que es la transición energética, ¿no? En el caso de Iberdrola, pues que tiene un negocio que es recurrente, además tiene muy buenos datos, aumento de las ventas y aumento de los beneficios, y, por supuesto, pues cada vez más participación en lo que es energías renovables, que es lo que va a tirar del futuro de este tipo de compañías. En el caso de Inditex, pues Inditex es que se está viendo penalizada por la incertidumbre de la pandemia. Se está viendo penalizada además por la fuerte competencia que tradicionalmente tiene el negocio, y además el crecimiento del comercio online pues también le hace daño. Ya veremos cómo terminan cada uno, ¿no? Hace unos días el Gobierno hizo público que generaba un fondo de 15.000 millones para ayudar a las empresas en estas dificultades, y la primera que parece que va a acudir a ese fondo es Duro Felguera. ¿Cómo ve ese fondo y en qué puede ayudar a Duro Felguera?
Pues no sé si lo va a ayudar mucho, porque los problemas de Duro Felguera, estamos hablando de un fondo de unos 10.000 millones de euros, los problemas de Duro Felguera no se deben a la pandemia. Los problemas de Duro Felguera vienen de hace muchísimo tiempo atrás, ¿eh? Hay que recordar que hace 10 años las acciones de la compañía cotizaban a 39 euros y ahora hoy están a 0,5, con una caída del 5,5%. Es una compañía que facturó el año pasado 400 millones y en este primer trimestre de este año las ventas han caído a 45 millones, con pérdidas, 9 o 10 millones de pérdidas, con muchos problemas financieros, con una situación que viene arrastrada desde hace tiempo de quitas de deuda, sobre todo con entidades financieras, con una situación en la que ahora está solicitando una quita del 85% de la deuda que aún mantiene con los bancos, con problemas con clientes, con problemas con proveedores, con problemas con los trabajadores, comité de empresa, con problemas del consejero delegado con todos ellos, hasta el punto de que el comité de empresa está poniendo en cuestión o está cuestionando la capacidad de este consejero delegado para sacar adelante la compañía. Es decir, problemas de rebeliones internas, problemas con todo lo que le rodea. Difícilmente creo que la ayuda de este fondo estratégico le vaya a servir de mucho. Bueno, otros no tienen la suerte de poder acudir a ese fondo estratégico. Le quiero hablar del comercio, de la situación del comercio en España. Hay un estudio que habla de que la crisis económica derivada de la pandemia va a triturar el 20% del pequeño comercio, con unos 153.000 negocios destruidos. Y es posible que sea más, porque lo que estamos viendo ahora es que hay rebrotes. Vamos a ver cómo termina estos nuevos rebrotes y si eso conlleva el cierre de nuevo de los comercios, que ya sería la puntilla definitiva. Y es posible que terminemos el año con un cierre de hasta un 30 o 35% de los comercios. Tenemos que decir que es que los comercios están regentados en su gran mayoría por autónomos. Entonces no tienen la capacidad o el pulmón financiero que pueden tener las grandes empresas y son muy sensibles y tampoco le están llegando las ayudas que deberían llegarle, con lo cual pues el plato ya está servido. Sí, señor. El plato ya está servido. Don Juan Carlos Higueras, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus opiniones y le deseo muy buen fin de semana. Gracias. Venga, muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a continuar porque aquí empieza a haber una paradoja de doble trato muy llamativa en lo que toca a que los que están en la cárcel por sentencia judicial en firme, cumpliendo condena por tanto, pues son tratados de muy diferente forma. Mientras la Fiscalía se opone a la salida en tercer grado de Iñaki Urdangarín de la cárcel de Brieva. Eso sí, le dejan salir un fin de semana al mes, pero no quieren que salga en tercer grado. Le dejan salir, eso sí, a un voluntariado que realiza en un centro en Pozuelo, pero no le dejan o no le van a dejar salir en tercer grado. Mientras eso pasa, van a ver ahora las imágenes de los presos condenados por sedición, que es un delito bastante más serio que los que se imputan a Urdangarín, los 9 indepes que están por sentencia del Tribunal Supremo condenados a una serie de penas bastante serias, cómo salen de la cárcel después de que las juntas de clasificación de las prisiones catalanas hayan decidido favorecerlos. Esa es la situación. Acceden al tercer grado. Ya han salido hoy viernes rumbo a sus domicilios desde las cárceles donde estaban cumpliendo esa condena, insisto, por sedición. Hemos preparado un trabajo para que no se les pierda detalle. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el líder de RC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raúl Romeva y Jordi Turull han salido este viernes de la prisión de Lledoners, por primera vez usando su clasificación en tercer grado, la semilibertad con la que podrán pasar todo el fin de semana en casa. Us ho podeu imaginar, segur que no calen gaire detalls, ara content de veure la gent. No? El tercer grau no és res en concret, el que volem nosaltres és que s'aturi la repressió d'una vegada per totes. Vinga. Equivoquem, dilluns dormim a la presó, dimarts dormim a la presó, dimecres dormim a la presó, dijous dormim a la presó i amb una condemna de 12 anys que és absolutament injusta i... Poco más tarde, también de la cárcel de Lledoners han salido Joaquín Fort, Jordi Sánchez y Josep Rull. Es el primer fin de semana que se aplica el tercer grado a los presos condenados por sedición en el juicio del 1 de octubre.
después de que las juntas de tratamiento de las cárceles aprobaran el jueves aplicarles la modalidad habitual del régimen abierto. El tercer grado les permitirá pasar 3 noches en casa, por lo que no volverán a la prisión hasta el lunes y dormir los otros 4 días de la semana en la cárcel, cuando pasarán entre 8 y 11 horas en el centro penitenciario. Durante las horas que pasen fuera de la cárcel podrán continuar con los trabajos y voluntariados que han hecho hasta ahora. Si se preguntan esas condenas, en qué tiempo efectivo de cumplimiento real en la cárcel quedan en 9 meses de cumplimiento hasta la obtención del tercer grado. Bueno, y algunos, como Jordi Turull, dicen que es que el tercer grado no es la libertad, que lo que quieren es que les den más privilegio. No és la llibertat ni molt menys, però aquest cap de setmana el vull aprofitar perquè feia molt temps que l'esperàvem, feia molt temps. Però que no ens equivoquem, vull dir, dilluns dormim a la presó, dimarts dormim a la presó, dimecres dormim a la presó, dijous dormim a la presó i amb una condemna de 12 anys que és absolutament injusta. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá esta decisión de dejar en tercer grado a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo, y ha dicho que acudirán a donde tengan que acudir para que lo que ellos consideran que es un abuso de la posición institucional de la Generalitat para favorecer a los separatistas se pueda consolidar con una decisión de tercer grado en favor de estos presos que estaban cumpliendo condena. Por cierto, tengo hoy otro dato que demuestra otra especie de regalito a Quim Torra. Quim Torra tenía que ir a sentarse en el banquillo acusado por desobediencia el próximo día 20, el lunes. Bueno, pues le han dicho que, bueno, vamos a dejarlo esto del lunes, quizás el 23 de septiembre. O sea que, bueno, le regalamos ahí un tiempo, como si no fuera poco el que lleva, en el cargo, con serios indicios de que al final va a ser, imagino, inhabilitado y con una anterior pase por la justicia que demuestra, porque así fue sentenciado, que desobedeció. En lugar de apretarle las clavijas, lo que hacen es ampliarle el plazo. Vamos a verlo. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado posponer al 23 de septiembre la declaración del presidente de la Generalitat, Quim Torra, como investigado por presunta desobediencia al mantener una pancarta sobre los presos del 1 de octubre en la fachada de la Generalitat. Según ha informado este viernes el tribunal, el abogado de Torra ha solicitado el cambio de fecha de declaración, prevista inicialmente para el miércoles 29 de julio, al tener esa fecha comprometida por la agenda oficial. Así, Torra declarará en las fechas propuestas por el magistrado instructor 6 días después de que el Tribunal Supremo estudie su recurso por la primera condena por desobediencia. Esta segunda causa contra el presidente catalán parte de la Sala Contenciosa Administrativa, que en noviembre vio posible relevancia penal en el plazo por no retirar la pancarta del Palacio de la Generalitat. Y los Reyes continúan con su visita a las diferentes autonomías españolas. Están pendientes a ver si pueden ir a Poblet, en Cataluña, si es que la situación sanitaria de la comunidad lo permite. Hoy estaban en el País Vasco, donde han sido fundamentalmente mal recibidos. Ha habido de todo, pancartas boca abajo, el jefe del Estado, en las que se podía leer "Los Borbones no sois bienvenidos", y pitadas. Esta la protagoniza Sortu. Sortu ha convocado y ha salido a las calles a oponerse de esa manera que ven a la visita del jefe del Estado, de la familia real, a Campora, quiere decir fuera, por si alguien no lo recordaba. A oponerse a este detalle que ha tenido la familia real visitando el País Vasco. Bueno, ya saben cómo es la gente y los de Sortu y los de Bildu allí. Por cierto, noticias traigo y son buenas de Bildu. Bildu ya no tiene 21 diputados en el Parlamento Vasco, tiene solo 20. ¿Por qué? Porque había quejas en cuanto a la contabilización de la jornada electoral de pasado 12 de julio. El PP impugnó determinadas cosas. El PP-Ciudadanos, que era la candidatura que se sentía agraviada por el recuento en algunos colegios, y han hecho eso, recuento. Y tras la impugnación de esas mesas, el recuento ha permitido que cayera un sexto diputado para esa candidatura conjunta del Partido Popular y de Ciudadanos, en detrimento, esto ha ocurrido en Álava, en detrimento de los adjudicados previamente a Bildu. Bildu pierde
un escaño en Álava y lo gana Ciudadanos PP, lo cual es bastante más importante de lo que podíamos llamar un diputado vasco. ¿Por qué? Pues porque si el intrépido Peter podía pensar en algún momento de toda esta comedia que tal vez se podría organizar un tripartito vasco, PSOE, Bildu, Podemos, ya no puede contar con eso, porque la matemática se lo impide, porque la suma no alcanza. Y como no alcanza la suma, no sé si estaba en los planes o no, pero en cualquier caso la posibilidad se esfuma, la esfuman las matemáticas, y nos alegramos mucho de enterrar ese fantasma, el fantasma o la hipótesis de un gobierno tripartito vasco, que es lo que pretendía Iglesias. Recuerdo claramente sus declaraciones en la campaña propugnando precisamente eso, que Podemos podía unir de la mano por un lado al PSOE y por el otro a Podemos. Bueno, y en torno a la Casa Real, hemos escuchado hoy a Carmen Calvo hacer lo que podía interpretarse como una defensa del papel del jefe del Estado actual, Felipe VI. Escuchamos a la Calvo. Es que esos asuntos competen a la Casa Real. Estamos en una monarquía parlamentaria. El gobierno no otorga el título de rey, el gobierno asume constitucionalmente y de una manera absolutamente firme, leal y plenamente legal que nuestra jefatura del Estado tiene forma de monarquía parlamentaria. El rey emérito ya no está en la vida pública, ya no recibe fondos públicos, está retirado de toda actividad. Estamos hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del Estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, con el que el gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca. Hablando del rey emérito, y ya saben que en mi opinión esto es una cortina de humo para que no se hable de muchas otras cosas, para que no se hable del funeral de Estado, para que no se hable de la ausencia de los muertos en las residencias de ancianos no representados por nadie, que al menos en ese funeral levantara el dedito y dijera, oiga, pero habrá que pedir perdón a los ancianos por el poco caso que les hemos hecho y por qué se hayan convertido en verdaderas bombas biológicas esas residencias de ancianos. No, la cosa, ni siquiera sabemos cuántos han muerto en las residencias de ancianos. Es verdad que tampoco sabemos cuántos han muerto en el global de lo que podíamos llamar el victimario del COVID, pero bueno, pues ahí queda. La cuestión es que es verdad que la oportunidad de abrir un caso donde no lo había a propósito de las indagaciones sobre esos 64 millones que tiene Juan Carlos I a través de testaferros y fundaciones en cuentas suizas, pues ha sido bastante ayudada por planteamientos que ha hecho este gobierno. El primero, el de Sánchez. El de Sánchez, que no tenía por qué hablar de un asunto judicializado, y lo hizo. Algunos otros miembros del gobierno, no les cuento, Podemos, que en fin, que está encantada de plantear una vez más el asunto del padre contra el hijo, que es de lo que va esta película, pura, lisa y llanamente. Bueno, y sobre esas conversaciones que ya ustedes conocen en Londres entre Corina Larsen y el que era comisario Villarejo, hoy tenemos una más, pero sobre todo tenemos conclusiones. Sabemos que a lo mejor el motivo de esas informaciones que confesaba Corina Larsen a Villarejo es lo que ahora sabemos, que el rey emérito, tras abdicar, le reclamó devoluciones dinerarias a Corina Larsen. A lo mejor eso es lo que explica la pieza que nos faltaba para interpretar lo que ella declara. Hoy Corina Larsen, en todo este repertorio de grabaciones que hizo Villarejo, explica cómo ella no entiende que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene varias divisiones, o tenía varias divisiones encargadas de, bueno, tratar de acolchar el prestigio de Juan Carlos I, dice que actúan como si fueran una banda de delincuentes, el CNI que mandaba entonces Félix Sanz Roldán. Venga, vamos con la grabación de Villarejo a Corina. El servicio de un país que se comportan como chicos, como una banda de, ¿sabes?, de delincuentes.
Porque hacen cosas que son... De torpeza, es el grave error. El otro error han pensado durante mucho tiempo de ponerme a mí Es culpable, sí, total, todo. Bueno, son opiniones, ella ya ha manchado bastante con el tema de la... Bueno, ya no, las grabaciones se hicieron hace ya bastante tiempo en Londres por un Villarejo que lleva 2 años en la cárcel, pero bueno, el impulso de la señora Corina Larsen ha sido el de tratar de estropear la imagen que los españoles tienen del emérito, eso es evidente, con detalles bastante bochornosos que algunos relacionamos con la serie Los Sopranos, como esa imagen del rey en la piscina con la máquina de contar billetes, que nos reveló, no la conocíamos en absoluto, Corina Larsen, o la afición que tenía el emérito ir de compras en los Emiratos. En fin, en lo fundamental, los audios de esas conversaciones no explican el meollo de la cuestión que tendrán que dilucidar los tribunales de justicia en España, que es, en primer lugar, si el fondo ese con 64 millones depositado en un banco suizo tiene que ver con regalos de las monarquías del Golfo Pérsico o si tienen que ver con comisiones derivadas, por ejemplo, del famoso AVE Medina La Meca que hicieron empresas españolas. En eso no aporta ninguna novedad, como tampoco aporta ninguna novedad en si el dinero fue percibido por Juan Carlos I y sus testaferros mientras era jefe del Estado en España. Si así fuera, los tribunales españoles tendrán que seguir lo que dice la ley. La ley dice que el rey es inviolable y, por lo tanto, esa causa, si la abren, pues o no van a poder abrirla o la tendrán que cerrar de inmediato porque no procede. Lo más peligroso para la imagen de Juan Carlos es que eso se hubiera recibido después de su abdicación, porque eso sí obligaría a la justicia española, como no, a perseguir pues, posible blanqueo, pues, perseguir fraude fiscal o perseguir quién sabe cuántas cosas. Ya veremos, la justicia tiene la última palabra. En cualquier caso, hay 5 fiscales en el Tribunal Supremo que atienden este asunto y están esperando el envío de un fiscal suizo de las entradas y salidas de esa cuenta y los saldos de esa cuenta y todo el historial de esa cuenta que sí sabemos que existe y que se atribuye al rey emérito. Bueno, hoy ha habido una entrevista bastante insólita de Felipe González. Ha contestado 2 cosas que son interesantes. La primera explica, y aquí la sorpresa, por qué no asistió al funeral de Estado. Vamos a escuchar a Felipe. Que el 12 de marzo, después de 14 días en América Latina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, llegué al aeropuerto de Barajas y me vine a este lugar donde estoy, que es cerca de Guadalupe, pero en medio de la Sierra de las Villuercas. Y aquí estoy desde el 12 de marzo y además estoy confinado antes de empezar el estado de alarma y después de acabar de culminar el estado de alarma, ahora que estamos viviendo algunos rebrotes, y sigo la recomendación. He retrasado todas las revisiones de acuerdo con los médicos, he retrasado las revisiones que me correspondían. O sea, no es que tenga positivo, sino que está confinado porque ha venido de sitios que supuestamente no son lo suficientemente seguros. Y está pues en un sitio maravilloso, pues ahí confinado. Envidiable confinamiento. Dice Felipe González, y esta es la declaración política más relevante, expresa su apoyo en estos difíciles momentos a la Casa Real Española. El rey Juan Carlos convivió antes de la etapa de gobierno, durante la etapa de gobierno y después en una relación fluida conmigo, dentro del respeto lógico a la jefatura del Estado. Yo conté con él, me hizo un servicio fantástico, no a mí, a España, en multitud de situaciones complicadas, contó entonces y cuenta ahora. Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa, respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. El mensaje creo que va dirigido, en la etiqueta lo pone Pedro Sánchez.
a ver, donde las dan las toman, evidentemente. Por cierto, hay una última hora que les quiero comentar. Parece que la Fiscalía se opone a esa prohibición de reuniones de más de 10 personas en Barcelona que ha producido la Generalitat de Cataluña esta mañana. Así es que volvemos al lío, volvemos a no saber, a la confusión, a que el ciudadano pues, se vea contrariado por la disfunción entre lo judicial y lo político, en un tema en el que nos jugamos la salud, que no es poca cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Hagan caso a este anuncio. Tenemos un público tan excepcional que vale mucho la pena que sus anuncios pasen por esta cadena de televisión. Somos, dicen los expertos, muy buenos prescriptores. Y, por cierto, este es el punto en el que les tengo que recordar. Les quiero recordar la existencia del Club de Amigos de Intereconomía. Hasta ahora ha sido muy importante para recordar que nos faltan los nombres de los muertos en la pandemia, para recordar que ha sido un drama lo que ha pasado en las residencias de ancianos y que no les estamos tratando adecuadamente, en los que han fallecido y en los que pueden tener problemas si es que llega una segunda oleada del COVID. Todo eso lo hemos hecho diariamente desde estos mismos estudios y hemos defendido las libertades de los españoles en todo lo que hemos podido. Hemos cumplido, yo creo que con creces, las expectativas. Y le ruego, porque no es que ahora eso esté superado y bueno, pues ya está, en fin, no amenaza ni Sánchez ni Iglesias nuestras libertades. Miren lo que pasa en Galapagar, por ejemplo. La cosa es que sus libertades siguen estando amenazadas. Este gobierno está haciendo las cosas mal en cuanto a la recuperación económica, por ejemplo. Y desde luego necesitan ustedes voces como la nuestra, voces para defender sus libertades, desde la independencia y desde la no aceptación de presiones, ya ven el gesto que hago, que derivan de la publicidad institucional del gobierno de Sánchez. Eso somos nosotros. Seguramente ya lo han entendido. En cualquier caso, lo que yo les ruego es que nos apoyen porque con una mínima aportación ustedes se sentirán parte de este proyecto y lo tendrán de aliado en lo que pueda venir, que no ha cesado el peligro. Bueno, y a continuación vamos a hablar de este bonito fajo de folios que tengo aquí, que se llama, el nombre es pistonudo, Plan de Respuesta Temprana, sería la primera vez, en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Lleva fecha del 13 de julio, así es que es tremendamente actual. Para desgranar este plan, su utilidad, y si han aprendido algo, estos que nos gobiernan, de lo mal que han hecho las cosas, como dice la Universidad de Cambridge, nuestro siguiente invitado es el senador del Partido Popular, doctor y cirujano, hombre del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, don Antonio Alarcón. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, gran escrito, otra tesis doctoral de las buenas. Sí, bueno, este plan, ¿qué opinión le merece? Estamos en un momento en el que tenemos muchos rebrotes por todos lados, en el que tenemos, por ejemplo, 300 infectados en Barcelona, que pueden convertirse pasado mañana en 3.000. Es decir, como dice hoy una viróloga muy reputada, que seguro que usted conoce, la viróloga, a ver si yo lo encuentro, Margarita del Val, estamos cerca de una segunda oleada. Si así fuera, este plan de respuesta dice que temprana, ¿qué opinión le merece? Bueno, debo decir que el propio título es de risa, ¿no? O sea, decir a un documento oficial temprano, en donde se ha hecho tarde sistemáticamente todo, es un panfleto. Desde el punto de vista médico y científico y desde el punto de vista político es un panfleto que no soluciona nada, que son 70 páginas que yo las he visto, las he leído, y de luego que no soluciona nada. Y con lo que estás diciendo de la viróloga, Antonio, en el programa que tú y yo, de Redacción Abierta, llevamos diciendo mucho tiempo que no hemos salido de la pandemia, que estamos con la pandemia. Y como estamos con la pandemia, tenemos el bicho chino, que le hemos titulado también nosotros aquí así, está con nosotros. Y los vectores somos nosotros.
Luego, lo que se está haciendo son medidas, desde luego, absolutamente descoordinadas. Esto parece los camarotes de los hermanos Marx. Cada comunidad tiene una cosa distinta y de aquí o salimos todos juntos o no salimos. No es posible que necesiten mascarilla saliendo de Madrid, primero no, después llegues a Zaragoza sí, después llegues a Barcelona no, después de repente sí, o al revés. O salimos con medidas homogéneas todas o no conseguimos salir de esta pandemia que estamos todavía. Y efectivamente, como está entre nosotros el virus, el coronavirus, no es cuestión de que vengan de fuera, que también han venido. Han venido inmigrantes, han venido gente a trabajar sin control de PCR y también han venido. Pero principalmente, como los positivos contaminantes estamos aquí, están entre nosotros, mientras no hagamos PCR masivos, vamos a seguir exactamente igual, Antonio. Y es tristemente, aunque no me gustaría que fuera así, la oleada viene más pronto que tarde. Y hoy hay transmisión comunitaria en 2 comunidades autónomas y eso es como empezamos. Y como empezamos la otra vez mal, producto de un gobierno que ha tomado las medidas equivocadas y tardías, basado más en un relato ideológico que en otra cosa, pues estamos otra vez de la misma manera. Y como las cosas se siguen haciendo mal, lo digo de verdad, ya me gustaría que fueran bien, pues estamos en un riesgo enorme, Javier, en un riesgo enorme. Yo me he leído el plan, y vamos al plano técnico de lo que ellos prefiguran aquí, que está en los anexos. El resto es un rollo que no ayuda en nada, pero en cualquier caso, el anexo 1 establece cómo deben prepararse los hospitales. Establece cómo tienen que tener un equipo de alerta activable a voluntad y de forma rápida, la coordinación entre servicios, que supongo que era algo que en los hospitales ya se tenía, y la coordinación, la novedad con actores externos, bueno, locales, autonómicos, nacionales, un listado actualizado y accesible de todos los contactos. Bueno, si esto no lo han hecho es que son tontos de capirote. En lo que toca a los recursos, a los suministros, al armario que hay que ir preparando, no sé acaso qué tal. Hombre, a mí me llama la atención que se invite a hacer un inventario de existencias y de lo necesario en cuestiones como solución hidroalcohólica, jabón, EPIs, respiradores, material de limpieza y desinfección y contenedores para el material infeccioso. En fin, como si viniera de nuevas, ¿no? Esto ya se supone que está hecho, ¿no? Bueno, no solamente está hecho, sino que está hecho ya en todos los hospitales hace mucho tiempo, pero no producto por un documento de 70 páginas que llama actuación temprana. Eso es un panfleto, Javier. Lo que acaba de leer es significado. Eso no lo hace ni un alumno de medicina ni de enfermería de primer año. No tiene ni pies ni cabeza. Lo que se tenía que haber tomado antes, que no se tomó, ahora se están contando algo como algo novedoso en un panfleto que ni se puede leer ni tiene sentido. Claro que tiene que haber circuito COVID, claro que tiene que haber existencia, claro que tiene que haber material, pero eso lo teníamos que tener en enero. Y el material que nos dieron no ha llegado, en algunos casos todavía no ha llegado. Y tenemos el nivel de contaminación mayor de las comunidades autónomas, de toda Europa y casi del mundo de sanitario. El 33% están de baja, Javier. Están de baja de sanitario. Y nos vienen a contar un documento que titula de temprano. Nos están faltando el respeto. Además, esto es global o no tenemos salida. No tiene sentido que hagamos las cosas bien yendo por la calle y llegues al aeropuerto y las bandejas en donde se pone el equipaje de seguridad ni se limpie, que haya sanidad exterior muy corta, que después no vayas en un finger, sino que vayas en una ranchera, en donde no cabemos. Eso no tiene sentido. O es global y bien claro, o no salimos de esta. Y estamos en un momento crítico para el respecto otra vez. Y me duele profundamente que estamos en un momento crítico mayoritariamente porque tenemos un gobierno que no tiene la capacidad de crear normas serias, científicas, porque sigue sin tenerlo. Y cualquier fallo que se está teniendo en este caso, pues estamos pagándolo carísimo todo. Aparte de que tenemos una ciudadanía bastante buena, mayoritariamente la gente está cumpliendo, despistada con las normas de una comunidad autónoma a otra, pero hay una parte que no está cumpliendo, que nos está haciendo un daño enorme, y esto es colectivo. El bicho sigue necesitando a nosotros, a las personas, y las personas estamos, muchas de ellas, en el caso concreto mío ya sé que no, pero ha podido estarlo porque estamos en primera fila,
Y si no detectamos quién está al lado que está positivo y está contaminando, no tenemos salida. Y esto es tristísimo tener que decirlo en este tono y todavía en julio. En la fecha de julio que estamos, tenemos que estar diciendo esto todavía. Bueno, y no vale las medidas locales. En la fecha de julio, No vale. en la fecha de julio en la que estamos, no sabemos cuántos muertos hemos tenido, no sabemos cuántos ancianos han fallecido en residencias, no sabemos tantas cosas que, en fin, ya veremos a ver si esto en septiembre, no creo que antes, empieza a tomar un carácter mucho más sensato. Por cierto, uno de los asuntos que trata este documento, que a usted le llama mucho la atención, el nombre de alerta temprana o de respuesta temprana a los brotes, se establece la sugerencia de que debe disponerse de un mecanismo de teletriaje. Yo, como no sé lo que es el teletriaje, tengo que recurrir al ejemplo que da este mismo documento. Dice, un servicio de teléfono, correo electrónico o telemedicina para que los posibles casos notifiquen sus síntomas y coordinar su llegada al hospital si es necesario. Parece bastante ridículo, ¿eh? Ridículo. Bueno, yo soy director de una cátedra de telemedicina de las 3 que hay en España hace 3 años. Eso que nos están contando es un sistema app, que no nos sumamos, que usemos las vías de teléfonos móviles y nuestras tablets. Claro, lo estamos utilizando sin pandemia, estamos haciéndolo hace mucho tiempo, no nos están informando de nada. Y esto es así, y lo estamos haciendo. Pero a pesar de ello, lo estamos haciendo. Con lo cual, cuando uno profundiza en el documento, ya solamente el título le quita la gana, uno se queda hondamente preocupado, Javier, de lo que está ocurriendo. Gracias a Dios, y yo estoy convencido que es eso precisamente, que vamos a tener, como dijimos en Tribuna Abierta, en Redacción Abierta, vacuna antes. Fuimos los pocos que lo dijimos, seguramente antes de que acabe este año. Por cierto, porque si no, sería terrible. Por cierto, doctor, acláreme un dato. Hay quienes opinan que esas vacunas, en las pruebas que están haciendo los diferentes laboratorios que aspiran a ese enorme negocio que se deriva de sacar la vacuna del COVID, producen cambios genéticos en las personas. ¿Eso exactamente qué quieren decir con eso? No se puede decir eso. Eso no, es una afirmación que no es así, porque primero, no hay ninguna que haya tenido periodo largo. El periodo largo mínimo en inmunología son 6 meses. No hay ninguno que está en esas condiciones. El número de vacunas probadas en fase ya clínica no es suficiente en tiempo para poder decir eso. Bien. La vacuna es una base común y las que se están conociendo hasta ahora producen bastante inmunidad clara, reacción inmunitaria clara. Pero hay algo muy importante hoy, Javier, que sale en la revista Nature, que hace 2 días, en donde y también lo habíamos comentado en Redacción Abierta, una de estas tardes que hablamos nosotros de este tema y que nos lo permite hablar, Javier, de la inmunidad celular. No es suficiente argumento la inmunidad, el PCR, la inmunoglobulina, sino la celular, las células T, de timocitos T y B, que producen, y la hay, y lo tenemos, muchos ciudadanos en España seguro, que actúan y crean anticuerpos en el momento que tienen contacto con una célula que está infectada. Y eso es un dato también importante que nos va a ayudar, porque desde luego necesitamos ayuda. Y si no tenemos coordinación, si no tenemos una globalización de España desde el punto de vista sanitario para que esto funcione, no nos quedaremos con este bicho chino siempre mutado y con grandes problemas. Y esto no tenemos por qué sufrirlo los ciudadanos porque haya ineficacia en la gestión política. No tenemos por qué aguantar esto. Doctor Alarco, en la actual situación, 160 brotes activos fecha de hoy, declarados 628 nuevos contagios oficiales en 24 horas, aunque Cataluña ya está por sí sola hablando de 1.111. Bueno, en esta situación, ¿están funcionando los equipos de rastreo? ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que no? ¿Están funcionando los test en las áreas de confinamiento, por ejemplo la de Lérida o por ejemplo pues las que han tenido en Galicia o en el País Vasco? ¿Podemos confiar en que, al menos en el territorio estrictamente sanitario, se están haciendo cosas distintas al simple confinamiento que ya tuvimos y que, en fin... Bueno, se están haciendo incompletas, Javier. Vamos a ver. Cataluña, el presidente de la Generalitat, Torra, ha dicho que si hubiera llevado hoy la gestión directa, hubiera sido mucho mejor y hubiera habido menos fallecidos.
menuda oportunidad de callarse, porque como lo están llevando es nefasto. Rastreadores, imprescindibles. Necesitamos muchísimos más. Cataluña tiene aproximadamente unos 500 y necesita por lo menos 3.000 más. Y esto no se improvisa, y hay que tenerlos para poder neutralizarlo. Necesitamos, Javier, tener un mapa epidemiológico más completo, y seguimos sin tenerlo. Y como seguimos sin tenerlo, nos contagiamos porque el bicho está con nosotros. No es que venga de fuera, que ha venido de una parte, pero principalmente porque está con nosotros. Y esto, si no lo detectamos y lo paramos y lo aislamos antes, y no tomamos lucha por delante del virus y no por detrás, esto puede ser otra vez una catástrofe, que no deseo, porque cuanto mejor, mejor, no cuanto peor, peor. Pero tiene visos de llegar por esa vía. Hace falta más rastreadores, hace falta más PCE, hace falta medidas PCR, hace falta más medidas generales, colectivas de este país. No puede haber 17 sistemas sanitarios distintos, nunca, pero distinto. Una cosa la descentralización y otra cosa que la haya distinto. Y eso hay que crear certidumbre científica a todo el mundo. Si no, esto va a ser una camarote de hermanos Marx. Lo peor de todo esto, que no tiene ninguna broma, es que detrás de ello está habiendo fallecidos, y que nos cuentan los fallecidos el gobierno incompletos, sigue sin decirlo lo que está pasando, no sigue sin reconocerlo los 45.000 fallecidos que todos los organismos oficiales ya reconocen, y además ahora tampoco siguen sin contarlo. Siguen sin contar lo que está pasando. Y por cierto, los que se nombran, bueno, ha fallecido uno, ha fallecido dos, ha fallecido 100, ya está normalizado este vocabulario entre nosotros, y es lo más grave que nos puede pasar. Don Antonio Alarcón, doctor Alarcón, muchísimas gracias por sus opiniones, por su participación en el programa. Le deseo muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, y cuídense, por favor. Sí, lo intentaremos, lo intentaremos. Bueno, en algunos lugares inmigración significa pues rechazo. Este es el caso que van a ver ahora unos inmigrantes atraídos por el trabajo en la fresa a Lepe, a los que les han quemado por tercera vez su chabola, el sitio donde malvivían, ¿no? Tercera vez que les queman su alojamiento en Lepe. Bueno, pues como les digo, actitudes y historias que pasan en este país, que no todo lo hace mal. Ayer, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es felicitar al Real Madrid, flamante campeón de la Liga, que ya atesora 34 campeonatos de Liga, y que ayer su afición siguió los consejos del alcalde de Madrid, de las autoridades madrileñas y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La actitud del madridismo fue absolutamente ejemplar. Si acaso pasar cerca de Cibeles y tocar el claxon. Pero como ven, ahí no había, bueno, dentro de los que van en coche y alguno más, respetando distancias, pero poquísima gente para lo que suele ser una celebración de un campeonato liguero. Así es que hay que felicitar a la hinchada del Real Madrid porque ha entendido, seguramente porque Madrid fue la comunidad más afectada por el COVID y todos tenemos muy presente lo que debemos y no debemos hacer. La cuestión es que cuando somos ejemplares tampoco hay que negarnos esa condición. Y ayer la afición, la hinchada del Real Madrid, que veníamos preocupados por ese asunto después de lo que pasó en Cádiz, con el ascenso del Cádiz. Bueno, pues la afición del Real Madrid dio una lección de adaptación a los tiempos y de no ser irresponsable. Así es que hay que darles las gracias y lo vamos a hacer escuchando pues algunos de los aficionados ejemplares en el no celebrar. Vine porque para pasar y ver, pero obvio hay que ser consecuente con la situación y pues con las aglomeraciones. Lo lógico y lo bonito hubiese sido pues en el Bernabéu, el campo lleno, fiesta final, jugadores aquí. Pero mira, el Madrid yo creo que hace historia hasta para esto, para ganar unas ligas diferentes. Estoy celebrando aquí, vine a Cibeles para celebrarlo. Yo venía un rato y ya me voy solamente y me voy a mi casa. Pues nada, doble felicidades. Quiero que vean además las tareas de extinción de un incendio bastante grave en Monóvar, en Alicante. Bueno, pues ahí están esforzándose en que pues la cosa no derive en catástrofe. Ya saben que pues las zonas boscosas en el Mediterráneo están en un momento de calor, de
sequedad y tal, en el que es fácil que con las imprudencias humanas empecemos a tener una temporada de incendios. Sea este el primero de los que hablamos y ojalá sea el último. Ojalá no haya ninguno más. Es difícil, casi imposible, dada nuestra condición climática, nuestra condición de nuestra foresta y el tiempo que lleva desordenada después de un año de mucha lluvia, que eso también tiene una incidencia muy importante en la gravedad de los incendios. Bueno, pues suerte en apagar el incendio en Monóvar. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad y enseguida abrimos el debate. Las 8:03, abrimos el debate. A mi derecha, esto no significa planteamientos ideológicos en ningún caso. Don Manuel Pino, buenas ¿cómo tardes. está? Del Club Liberal. Muy buenas tardes. Pues aquí otra vez contigo, muy bien, asistiendo a tu convocatoria. Y yo muy contento de que sea así. Don Francisco Gutiérrez, del Club de los Viernes, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Dentro de lo que cabe, pues ahí estamos. Una semana un tanto confusa, ¿eh? Sí. Hemos tenido la operación contra el Monarca, de fondo de algunos medios de comunicación, hemos tenido la operación Dina, creo que ahí estamos en exclusiva nosotros en televisión, dando leña con el tema Dina, porque tiene una enorme gravedad, parece, puede que ustedes no compartan. Y luego hemos tenido el funeral de Estado, y en el funeral de Estado, puestos a buscarle pegas, hoy no hablaremos de la mascarilla, ni del vestido de tirantes de la no sé qué, no, vamos a hablar de algo más serio, más profundo. ¿Cómo se le puede olvidar al organizador tener siquiera algún gesto, que hubiera hablado alguien, por ejemplo, hubiera estado muy bien, con esos que reconocemos que son un 60 y mucho, un 70% de los muertos, los ancianos? Allí, los ancianos, pues como que nos olvidamos de ellos una vez más, siendo que pues en la índole de lo moral no hemos estado pues, lo más acertados que cabía esperar. Don Manuel, ¿cómo ve usted la cosa? Hombre, yo creo que los ancianos que han fallecido en residencias y esa generación que tanto ha dado al país tenía que ser puesto en valor, porque ha sido una generación que aporta mucho, ha vivido parte de la posguerra y luego ha vivido el cambio político desde la vejez. Y el traer la democracia. Y el traer la democracia, el cambio político desde su vejez, que la asumieron perfectamente y que han estado disfrutando de paz y convivencia democrática desde el año 75, y esa generación que luchó mucho para establecer aquella clase media que era el colchón que teníamos cuando se hace el cambio político, pues se tenía que haber estado puesta en valor. Porque son muchos el número y luego el valor que han tenido y la forma en que se han ido y la soledad con la que se han ido, ¿eh? ¿Y cómo les hemos tratado? Sí habló de los ancianos la enfermera del Vallebrón, que dijo que habían sido los mensajeros del último adiós, pero más nada. Y necesitamos conocer cuántos eran y qué tratamiento tuvieron de una vez por todas. Yo les he enseñado muchas veces el prontuario, cómo debían actuar por parte del Ministerio de Sanidad. Se afirmó y se exigió a los directores de los centros que en ningún caso se les podía llevar a un hospital o a un centro sociosanitario. Pero bueno, ya saben que esta es una especie de emperramiento mío el que por lo menos nos acordemos de ellos, ¿no? Es que hay que acordarse, aparte de las razones que ha dado don Manuel, es que es por el sentido humano, humanidad, por la manera que han sido olvidados y la manera que han muerto. Es que es de justicia humana resarcirles y tenerles en el recuerdo. O sea, y la manera, la verdad, es solamente por un cálculo político, que es por lo que se está haciendo todo esto de intentar olvidarles, pues la verdad es algo que hay que hacer todo lo posible pues para recordarse y resarcirse. Derivado de lo que vimos en el funeral, pero una semana antes empezamos a ver pronunciamientos en el gobierno y en los partidos del gobierno a propósito de la corona real. Escuchamos primero a un Sánchez que, tras asegurar el día anterior que él no habla de los asuntos judicializados, pues empezó a hablar del que le conviene, del emérito. Empezó a decir que estaba escandalizado, empezó a decir no sé qué cosas a propósito de la inviolabilidad del jefe del Estado, que requiere una reforma que ni en sueños puede aspirar a producir en su mandato,
y termina la semana con la conclusión de que tenemos un PSOE dividido en cuanto a lo que tiene que ser el valor constitucional de la corona, que otra cosa son las actitudes, si es que la justicia, hoy hablaba Felipe González de algo obvio, la presunción de inocencia. ¿Vamos a creer a Corina, a Villarejo o cómo es esto? Pues claro, esa reflexión se la tendría que haber hecho o se la tendría que haber dirigido frontalmente a Pedro Sánchez. Pero en cualquier caso, hay división entre los partidos que componen el gobierno y dentro de cada uno de ellos por la figura de pues el jefe del Estado o lo que dice la Constitución respecto a la corona. Bueno, pues yo creo que esto hay que mirarlo desde 3 puntos de vista. Primero, la corona ejerciendo la jefatura del Estado desde la ley de sucesión que le hace Franco y el cambio político que se pone al frente y dura en paz y convivencia más de 40 años que hemos disfrutado los españoles, con el mejor embajador que ha tenido España en su historia. Porque era una persona prestigiada, entonces la labor que tiene históricamente nuestro jefe del Estado, nuestro hoy rey emérito, eso es indiscutible y yo creo que hizo un gran trabajo para la sociedad española y para el país. Dicho esto, hay que ver también las fuentes, que coincido también que las fuentes que estamos teniendo son unas fuentes de una señora que aparece por el país con una ambición desmedida y que está con un tema de dinero detrás de todas estas declaraciones, que se entrevista con un policía que hoy está en la cárcel, que le cuenta cosas y esas cintas que se las graba sin su consentimiento son las que están dando a luz a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo coincido con Felipe González en que hay que respetar la presunción de inocencia, que no hay ninguna condena y que unas declaraciones de esta índole o de esas fuentes, pues por lo menos hay que ponerlas en cuestión hasta que haya una sentencia. Y en tercer lugar coincide con lo del gobierno. El gobierno tiene parte republicano y tiene un socio muy republicano que quieren acabar con la institución. Y entonces todos estos movimientos que dice Sánchez, esto son unas noticias perturbadoras e inquietantes de esas fuentes. Y dice Montero, pues tenemos que tomar medidas o tiene que tomar medidas Zarzuela respecto al rey emérito. Nuevas medidas. Nuevas medidas. Claro, esto son ataques para debilitar la institución, no en el emérito, en la que hoy tenemos. Porque ellos, y lo van diciendo, que hay que quitar el aforamiento, que hay que quitar una serie de privilegios constitucionales, sabiendo que a sabiendas de que es muy difícil, casi imposible, con la actual configuración de hoy, por las mayorías reforzadas que requiere, y bueno, pues hay que verlo desde esas 3 perspectivas. El relato histórico del rey, que yo creo que no se lo va a quitar de estos acontecimientos, hay que esperar, hay la presunción de inocencia y las noticias judiciales que van sobre esto, y en tercer lugar hay que tener presente que el gobierno y su aliado quieren destruir la monarquía. Don Francisco Gutiérrez, además a eso le voy a añadir más carbón, porque resulta que parece que es inminente que va a tener lugar este fin de semana la comunicación de alguna de esas medidas que exigía la portavoz del gobierno. Institucionalmente no era una ministra que podía pues estar en su... No, era la portavoz del gobierno la que hablaba de que exigían nuevas medidas. Parece que va a venir algo, no sé muy bien en qué sentido, probablemente en que no pueda alojarse o anunciar que ya no se va a alojar, mejor dicho, en el Palacio de la Zarzuela. Eso es lo que me temo que va a pasar este fin de semana. Y luego hemos visto el viaje de los Reyes al País Vasco hoy, donde han sido muy mal recibidos, con un tono, con pancartas que ponía Cámpora, con Sortu en la calle, pitándole a los Reyes y diciéndole, Borbones, aquí estáis de más, ¿no? Algo parecido a eso. ¿Qué te parece todo este lío? Bueno, esto es una cortina de humo pues, del gobierno pues, para intentar ocultar todos los trapos sucios que cada vez se está sabiendo más de ellos. En el caso de Podemos, con el caso Dina, que ya sabemos, y en el caso del PSOE, algo que yo creo que es bastante grave, como son las concesiones irregulares del Ministerio de Fomento. O sea, con esa presión al funcionario para que diera mayor puntuación a una concesionaria y hoy por hoy no se sabe muy bien por qué, aunque se sospecha también por qué. Y entonces, pues de una manera de que la gente no hable de ello, que no repare en ello, es empezar a hablar de la monarquía igual que de cualquier otro asunto. Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que este terreno está un poco emponzoñado. Va a ser una cosa muy curiosa. Pasado mañana domingo se va a cumplir una semana desde las elecciones gallegas y vascas. Y ha pasado una semana y el líder de uno de los partidos que ha sido noticia en todos los medios por su debacle electoral, el líder de Podemos, todavía no ha abordado esta situación.
todavía sigue mudo. Esto es una cosa que no ha pasado nunca, para bien o para mal, sea una cosa más lacónica o cumplir con la palabra dada, ¿no? Yo sí tengo un descalabro electoral, lo que haré es poner el cargo a disposición, aunque sea de unos mariachis que le vayan a decir sigue, sigue, pero eso tampoco se ha producido, no se ha producido nada, esto no había ocurrido nunca. Bueno, es que lo que hace este hombre es eso, o sea, es seguir en el poder como sea, y ahora como está con las mieles del poder, pues va a intentar hacer lo que sea para seguir en ello, y es así, es lo que quiere hacer. Pablo Iglesias se puede resumir con el antiguo refranero de consejos vendo, pero para mí no tengo. Él siempre va dando consejos sobre dónde hay que vivir, de los barrios, sobre que tiene que ganar muy poco un diputado, sobre que los mandatos tienen que ser limitados, sobre las puertas giratorias, pues se cambia de barrio, se sube el sueldo, se alargan los mandatos y bueno, pues todo lo que dice hace lo contrario. Y en este tema, que dice que hay que pedir responsabilidades políticas y autocrítico, pues bueno, pues está en el silencio porque ha sido tal fracaso que es incapaz de asumir con una crítica dura esto, distraerá la atención con la corona, con otros temas de fuegos artificiales, pero no ha habido una autocrítica y el partido tampoco se le ve que tenga nervios para exigírsela, porque hoy han tenido, me parece, por la mañana ejecutiva, sí, bueno, y no sé lo que ha acabado en decir que la culpa será de Aznar o será de Rajoy o de la derecha. La derecha tiene la culpa, la culpa del fracaso, que la ha fallado. Cualquier cosa que pase, aunque no pase nada, de la derecha, culpa de la derecha. Y del franquismo y de lo que... Por cierto, ¿qué os parece el asunto de la vigilancia del chalet de Galapagar, que ha dado no pocas malas noticias? No sé cuántos guardias civiles, probablemente haya más que protejan el chalet de Iglesias que guardias civiles en la protección del Palacio de la Moncloa. Esa inquietud por lo que allí pasa, esas prohibiciones a los ciudadanos, esas identificaciones molestísimas a los ciudadanos que con todo el derecho del mundo pasean por allí con una bandera de España o sin ella, un detenido porque filmaba, una señora a la que han detenido ya varias veces. Todo eso... ¿os parece legítimo? No, para nada, y además sobre todo cuando hay luego detalles como el secretario general del Partido Comunista y el presidente de la Comisión de Reconstrucción, Enrique Santiago, saliendo de la casa de Fray Pandemias y en coche, y de repente para el coche y sale intempestivamente por la Guardia Civil para denunciar a la gente que está manifestándose. O sea, ya de unas maneras, podríamos decir, fácilmente totalitarias, que vamos, en su estilo, porque el estilo comunista típico, pero que bueno, que van un poco en el sentido de lo que hay. Volvemos al refrán, consejos tengo y para mí, consejos vendo, para mí no tengo. Él, cuando hace scratches, es jarabe democrático, pero a él, como se lo haga, quiere tener allí el ejército, las tanquetas y todas las guardias civil presentes para que no se le acerque ni le moleste. Ya le dijo Orwell también, que ni le moleste, añadido un poco al refrán que ha dicho, todos los animales son iguales, pero unos más que otros. Claro, eso es. Entonces, también tiene la culpa el gobierno, porque ¿por qué le tiene que ser esa superprotección especial? ¿Por qué? Que no tiene que ser su protección, tiene que poner allí los guardias civiles que tengan los ministros normales. ¿Por qué? Porque no se pueden pasear, porque tienen que cortar calles, porque esa supraprotección, ¿no? Yo creo que tenía que tomar medidas el Interior, que se la manda, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo y que tienen que limitar las cosas a un sentido común, ¿no? De la protección y de... Bueno, y hay un asunto grave de diferencia de trato. Hoy hemos visto cómo el Estado se ha girado contra la decisión de la Junta Clasificatoria de los presos de Bireba y ha decidido que Iñaki Urdangarín, por el tiempo que lleva cumpliendo, por lo que demonios sea, no tiene derecho al tercer grado. Bueno, pues ahí hay una diferencia resuelta casi de oficio por el Estado. No, nos parece que esto no cumple tal y que no. Muy bien, y luego hemos visto cómo salían de las cárceles catalanas todos los condenados en firme por sedición en el 1O, con un trato absolutamente insólito de adjudicación del tercer grado grupal, que ya ni siquiera es 1 a 1 ni tal, no, todos a la calle hoy para que tengan un buen fin de semana en casa. Sí, bueno, y es que la esperanza en este asunto es que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido y entonces todavía cabe la posibilidad de que se anule esa decisión
y que vuelvan a donde les pertenece. Y el Partido Popular, Enrique López ha anunciado hoy que van a ir a todos los tribunales a los que justicia tengan derecho y posibilidad de recurrir esta decisión de prisiones Cataluña derivada de la Generalitat catalana, que de ahí pues el elemento clave, ha habido un abuso institucional favorable a los secesionistas, ¿no? Y es que, además, según parece, la Lola de los puertos, sobre todo de los puertos cartageneros, o sea, la fiscal general del Estado, no le ha gustado mucho esta decisión que han tomado los fiscales del Supremo, porque, claro, es como que le rompen todos los planes al Gobierno. Por si acaso, más vale que el PP vaya a algún otro ámbito, porque no me fío yo de esa fiscalía. Pero el problema es la transferencia concedida de la administración carcelaria. Los nacionalismos y los grandes partidos nuestros, PSOE y PP, han hecho mucho daño, porque han transferido para la gobernabilidad cosas por las prisas de seguir gobernando. Entonces, transferir la administración carcelaria tiene consecuencias como esta, y nadie va a querer soltarla de nuevo. Porque es la única comunidad autónoma que tiene transferida la administración carcelaria. Pero por eso mismo ahora quieren hacer el mismo procedimiento en las Vascongadas, con las presiones para mandar allí a todos los... Hemos transferido la educación, hemos transferido una serie de cosas que ya las consideran propias, pero se utilizan para generar el odio contra el propio país y para generar situaciones como esta, rompiendo la situación de igualdad del ciudadano, porque la administración carcelaria tiene que ser igual en Algeciras y en Irún. Y no puede haber administraciones carcelarias más lesas, depende del color político del preso, y más duras, depende de otro color, o que estén en otro territorio administrando las penas de las sentencias. Tiene que ser iguales, entonces no somos libres iguales, y es el gran ejemplo. Han tenido unas cárceles donde han podido hacer ruedas de prensa, donde han podido recibir visitas, donde han tenido unos privilegios que no tienen los presos comunes y o los presos por otras circunstancias que están hoy en las cárceles españolas. Ellos han sido privilegiados desde el minuto cero. Sí, es la antonomasia, claro, la antonomasia del tinglado que hemos tenido, por desgracia, el lado negativo, podríamos decir, del régimen del 78, en donde el poder político pues ha estado haciendo muchas veces todo lo que ha querido, y sobre todo más cuando ha sido el PSOE, y en el que la división de poderes y de todo pues se lo ha pasado por donde han querido y no lo han respetado. Y entonces las consecuencias las tenemos ahora, en el que tenemos grupos minoritarios que en el 78 la verdad que no pintaban nada, como eran los nacionalistas, y al final pues son los jefes, son los que hacen, deciden y no deciden en lo que pasa en el resto incluso del país. Bueno, no estoy muy de acuerdo contigo. En el 78 retorcieron la Constitución a unos puntos que si no hubieran pintado nada, Fueron listos. O sea, yo, por ejemplo, en la Comisión Constitucional, yo siempre digo que quien ahí fue el inteligente de la Comisión Constitucional fue Miguel Roca. Y ahí supo dirigir a todos, sobre todo para hacer la chapuza más grande del mundo, que fue el título octavo de la Constitución, y esta es la consecuencia que tenemos. El título octavo se quedó muy abierto. Eso es un error de la Constitución que tenemos, porque tenía que haber dejado bien definidas las competencias del Estado. Ahí es donde Miguel Roca supo hacerlo bien. Eso muy abierto. Y el Constitucional luego ha interpretado que permite ciertas que se puede, dependiendo cómo sea el Tribunal interpretativas, y que eso es interpretable y tal. ¿Por qué? Porque la decisión ahí de la tenemos LOA una debilidad, que no también está definidas las competencias del Estado. Sí, sí, eso es un problema que tenemos sin duda en un tribunal constitucional, que es un tribunal político, y que actúa a conveniencia de la mayoría en ese tribunal político, y que nos dirá si era constitucional o no el estado de alarma, cuando algunos ya ni se acuerden del estado de alarma, no lo sé. Dentro de 10 años espero que sea así por el bien de todos. Por cierto, en la administración de este tiempo posterior al estado de alarma ha dado ya 2 encontronazos entre las autoridades políticas y la justicia. El primero fue un juzgado en Lérida, lo recordarán. El segundo ha tenido lugar esta misma tarde, porque los fiscales dicen que eso de impedir las reuniones de más de 10 personas en Barcelona, eso no tiene visos de legalidad, y que por lo tanto están en contra. Pero claro, como tenemos un gobierno que se lavó las manos y dejó esto en manos de las comunidades autónomas, pues ahora no sabemos muy bien. Imagínense los ciudadanos a qué atenerse, se preguntarán, los que estén afectados por ese tipo de medidas.
Las comunidades autónomas lo que están haciendo es recomendaciones de distancia, de mascarilla, de reuniones, recomendaciones, permanentes recomendaciones. No tienen capacidad de limitar derechos constitucionales, no tienen capacidad. O sea, que no pueden decir, mañana usted no puede moverse de su casa, no puede viajar, no puede reunirse, no puede manifestarse, no puede usted confinado. Están haciendo recomendaciones. Lo de Lérida, pues bueno, ya se verá, pero el propio juez ya ha salido diciendo, oiga, cuidado, usted no tiene competencia para suprimir derechos constitucionales. Esto está el estado de alarma y usted tendría que ir por otra herramienta legal que lo permita. Y lo que están haciendo, si observáis todo, están dando muchas recomendaciones. Vamos a usar mascarilla, guarden la distancia, las manos. Lo que tiene que haber una campaña de sensibilización de la ciudadanía muy constante en estas dificultades que tenemos para sernos muy autorresponsables y que desde la educación cívica de cada ciudadano que sepa respetar y guardar estas normas, porque es la única forma de defendernos. En el caso particular, sobre todo, o sea, con el estado de alarma no es la solución, porque cuando el estado de alarma que nos han aplicado aquí es casi como un estado de excepción. O sea, nos han incluso limitado derechos que ni en el estado de alarma se contemplan. O sea, que eso primero. Y luego también hay que tener en cuenta que lo que ha pasado en Lérida ha sido un poco como consecuencia de algo que en realidad ya se preveía que iba a ocurrir. Por un lado, no controles en los aeropuertos. O sea, bueno, o los controles visuales de los aeropuertos que en realidad no controlan nada. Y luego, a través de la inmigración ilegal, sobre todo en sitios del norte de África que ahora están en lo alto de la pandemia, y gente irregular que ha llegado, y cuando han llegado se han ido al primer sitio donde han podido ver la posibilidad de trabajar, como puede ser la recogida de la fruta. Al no haber controles, no haber trazabilidad de posibles infectados, no haber test, no hacerse test, que es la mejor solución hoy en día para solucionar este problema, pues tenemos lo que tenemos. Lérida, Zaragoza, Barcelona, porque ya está Barcelona, y si seguimos, pues ya todo el país, por consecuencias de no hacer lo que se tenía que haber hecho incluso desde un principio, y que 4 o 5 meses después y seguimos igual, sin hacer nada. El gran problema es que ahora mismo en Barcelona creo que hay unos 300 casos positivos, que no son muchos para la población, eso es cierto, pero lo que advierten los virólogos es que, ojo, que se pasa enseguida de 300 a 3.000 y entonces ya sí que tenemos un problema de carácter enjundioso. Y Hospitalet de Barcelona es de una calle, o sea, si es que están surgiendo muchos brotes y la preocupación es que están ya muy dispersos. Hay muchos brotes y que se pueden multiplicar. O sea, que la evidencia palmaria es que el virus sigue entre nosotros. Y nuestra habilidad será no contraerlo. No contraerlo, entonces tenemos que ir con la protección que podamos, porque no hay unas medidas claras en esta situación que se ha quedado ahí en las comunidades autónomas. Y ya usted búsquese la vida. No está funcionando. No se hacen test. Si es que la clave de todo esto es hacer test. O sea, es como hizo Corea del Sur, que tuvo un brote bastante gordo en la segunda ciudad, en Pusan, en una ciudad bastante importante de Corea, pero luego el resto del tiempo la verdad que lo ha sabido hacer muy bien, y te marca la clave de cómo se puede tratar esto. Bueno, no sé si son ustedes aficionados al fútbol, no sé si son ustedes aficionados al Real Madrid, o pues les felicito por haber ganado la Liga, pero sobre todo les felicito por la actitud responsable de los aficionados del Madrid, que ayer pues renunciaron a algo que es el culmen para el fútbol, ¿no? Que es ir a celebrarlo a Cibeles y tal y cual. Bueno, lo hicieron muy bien, así es que en ustedes el agradecimiento de todos los ciudadanos, incluso de aquellos a los que no nos gusta el fútbol, pero nos gusta todavía menos que se contagie la gente, pudiéndolo evitar. Muchísimas gracias a los dos por su presencia y muchas gracias a todos ustedes. Les espero mañana a las 10 de la noche en Más se perdió en Cuba. No me falten. Muchas gracias.